Shalom Alejem, bendiciones. Quisiera compartirles una palabra que el Abacadosh estaba brindándome a mí, primeramente, y bueno, digamos, todo lo que el Padre Celestial me da a mí, bueno, está bueno para compartir. Entonces, digamos, siempre hago algunos estudios, ¿sí? Pero ahora voy a compartir una palabra que hoy estuve leyendo, ¿sí? Y es en Romanos capítulo 4. Quiero que la vayamos leyendo. Y lo que el Abacadosh me estaba compartiendo a mí, lo quiero compartir con ustedes, con las naciones, ¿sí? Las naciones del mundo entero, porque digamos este es un medio de red social que es para el mundo entero. Así que bueno, vamos a leer en Romanos 4, que dice así. Dice el ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Yahweh. Porque, ¿qué dice las escrituras? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Yahweh y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le da, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Adón no inculpa de pecado. Bueno, vamos a meditar primero en esta palabra y después seguimos, ¿sí? Acá primeramente nos encontramos en el capítulo, de Romano. Acá está hablando Pablo, pero está hablando de algunos ejemplos, ¿sí? Y hablamos de Abraham, ¿sí? Un hombre que fue un hombre de la fe, ¿sí? Muchos lo llaman padre de naciones, de multitudes, pero, ¿sí?, en sí es el hombre, ¿sí?, que se caracteriza en la Biblia, en la Torá, y todos los que leen una Biblia la ven como el hombre de la fe, ¿sí?, de la emuná. En hebreo es emuná. Este hombre tiene un llamado con Elohim, con el Todopoderoso. Lo llama a salir de su tierra y de su parentela con la orden de Yahweh. ¿Sí? Es muy importante, ¿no?, como yo siempre digo, que la orden, ¿sí?, sea del Todopoderoso, ¿sí? Yo cada vez que, hablo ¿no?, hacer en nuestras vidas o hacer alguna acción, ¿sí?, en cualquier persona, en sí, tiene que pedir la dirección espiritual al Abacadosh y tiene que ser guiado, ¿sí?, por el Ruach de Adonai que vive en nosotros. Ahora, Abraham en ese tiempo no estaba leyendo una Biblia, ¿sí? Abraham en ese tiempo tenía una comunión plena con el Altísimo, por lo tanto, él hablaba con Yahweh, ¿sí?, como un amigo, ¿sí? Y entonces él recibía una palabra y recibía su orden. Ahora, en este tiempo, ¿sí?, muchos dicen: no escucho la voz del Todopoderoso, pero sabemos que el Ruach de Adonai
el Todopoderoso vive dentro de nosotros porque somos el templo, ¿sí? El templo santo de este cuerpo es un templo y el Padre Celestial vive dentro de nosotros, entonces Él dice, nos guía su presencia a toda verdad, a toda justicia, a toda salvación, y Él nos va revelando y nos va guiando, ¿sí? ¿Se entiende? No es quizás a veces voz audible, pero quizás en el corazón, en el alma, en el espíritu, cuando tu vida está en las manos del Padre Celestial, digamos, tu vida es encaminada, direccionada por el Ruach de Adonai, Yahweh está contigo, Yahweh está dentro de tu vida, y no es que nosotros, digamos, bueno, agarro una palabra y yo hago como esta palabra me dice, porque eso realmente se tiene que confirmar, ¿se entiende? Se tiene que confirmar, y cuando el Abacadosh quiere una cosa, su voluntad se confirma con su pueblo, ¿sí? Incluso cuando sos un siervo de Elohim, Yahweh tiene una sierva de Elohim, Yahweh tiene una comunión tremenda, digamos, muy directa, muy fuerte con la persona, y una plenitud que el Abacadosh sin duda está con vos y te va a hablar o te va a mostrar, te va a revelar, te va a dar una visión, te va a dar un sueño, te va a dar lo que sea, pero el Padre no va a dejar, digamos, que un siervo o una sierva o una persona que quiere mover, direccionar, no sepa cómo hacerlo o no, o digamos, diga, bueno, voy a agarrar una palabra y hago como a mí me parece. ¿Se entiende? Entonces es como que el Abacadosh es muy clave, es muy directo. Cuando el Abacadosh te quiere direccionar, te quiere mover, quiere hacer algo con una persona, él se encarga de que realmente te llegue el mensaje espiritual y directo, ¿sí? Te habla el corazón, te habla la mente, te confirma, ¿sí? Es muy importante la confirmación, porque a veces decimos, bueno, tomo esta palabra y después yo hago como quiero. No. Si el Abacadosh no te confirmó, significa que realmente puede ser humano, es decir, de mis pensamientos, ¿sí? De mis deseos incluso, y eso no es lo que el Abacadosh, digamos, es como él actúa, ¿sí? Él no se maneja de esa manera, como muchos toman de una manera. Ahora, Abraham fue el hombre de la fe. ¿Por qué? Porque se destacó por su emuná, por su fe, que él tenía propia, ¿sí? Que el Abacados le dio, y él fue justificado, ¿sí? Cuando uno es justificado es porque tu fe en el Padre Celestial, ¿sí? Está dando testimonio de que también tu fe tiene obras, ¿sí? Porque dice la Torá, dice la Biblia, que la fe sin obras está muerta. Significa que cuando vos tenés fe, caminás en fe, das testimonio de tu fe y de tu camino, de lo que vos estás declarando que es así, ¿sí? Ahora, dice la escritura, creyó Abraham a Elohim y le fue contada por justicia. ¿Se entiende? La justicia del Todopoderoso viene por creerle al Todopoderoso, es decir, creyó en lo que a él le parecía por hacerlo, por su propia voluntad, o creyó en lo que el Todopoderoso le dio por promesa o por orden divina para que él se mueva. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre creer en lo que uno piensa que es y creer digamos, en la orden divina que el Todopoderoso te da y en la promesa que el Todopoderoso te da y tenerla por esperanza. ¿Se entiende? Ahora,
decimos que él le creyó a Yahweh y le fue contado por justicia, ¿sí? Se justificó. Yahweh lo justificó porque Abraham escuchó la voz de Yahweh. Abraham no solamente escuchó, sino obedeció la voz de Yahweh y avanzó en emuná, ¿sí? A través de lo que Yahweh le estaba dirigiendo. Entonces esto hizo que Abraham fuera justificado y fuera un hombre justo delante de Yahweh, ¿sí? Y esto lo llevó a hacer muchas situaciones de su vida, de la cual dieron testimonio, y hasta el día de hoy, ¿sí? Abraham es el padre de las naciones, por así decir, fue el padre de las naciones. Ahora, dice que el que cree es justificado por la emuná, pero hay alguien que el que obra, es decir, el que hace sus obras y no es por emuná, no se le cuenta el salario como gracia. Sí, digamos, hay una gracia que es un regalo dado por Elohim, ¿sí? Significa regalo, pero si vos no considerás que es por fe, es por gracia, la salvación, ¿sí? Un regalo, sino que te dedicas a hacer las obras, pensás que es por obra, entonces cuando las cosas son por obra se convierten en una deuda, ¿sí? Es decir, yo creo que debo algo, ¿sí? Para obtener otra cosa, entonces yo, por causa de lo que yo debo, para que se me otorgue algo a mí, yo hago una obra, ¿se entiende? Entonces mi obra ya a mí no me está justificando por fe y por gracia. Que la gracia viene de lo que es un regalo, ¿sí? Es decir, no te mereces ese regalo, pero por gracia, por rajem, por misericordia, ¿sí? Ese regalo Yahweh te lo entrega, ¿sí? Porque sos justificado por la emuná, que es por la fe. Ahora, esto tiene que ver con el tema de la salvación, que lo que yo estoy hablando sí tiene que ver con el tema de la salvación, pero todo tiene, digamos, en sí, en la primera instancia que la persona se salva, por así decirlo, acepta al Mesías. En el primer momento, por así decir, cuando nos convertimos o le creemos por primera vez, es por gracia, ¿sí? Hay una plenitud de gracia, de regalo de Yahweh para salvar a las personas. Ahora, en el camino del Padre Celestial, empezás por gracia, por un regalo que te otorgó. Ahora, depende cómo vos camines, ¿sí? Lo podés sostener a ese regalo o lo podés perder. ¿Se entiende? Porque no, digamos, el Padre Celestial te da el regalo de salvación, pero depende de tu caminar, depende de tu obediencia